Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Martín, tengo 56 años y llevo más de 30 trabajando como recolector para el Servicio de Limpia de la Ciudad de México. Me asignan siempre rutas pesadas, colonias populares, calles estrechas y llenas de baches, donde el camión tiene que avanzar casi a tientas entre puestos ambulantes, cables colgando y perros sueltos. Me gusta mi trabajo, aunque duela la espalda y duelan las rodillas. Al menos me mantiene ocupado, me da para vivir y me da un motivo para levantarme cada madrugada. Esa noche era jueves. Eran las 11:30. Ya estábamos en lo último, en la colonia Reforma Política, una de las orillas de Iztapalapa. Mi ayudante, Jesús, un chamaco de 20 años, me dijo que tenía que ir al baño y se fue rápido a un Oxxo. Yo me quedé sentado en la cabina del camión, descansando. Encendí la radio, pero no sonaba nada interesante. Cerré los ojos un momento. Me daba frío en la nuca. Esas noches que huelen a concreto mojado, aunque no ha llovido. De pronto, escuché un ruido seco, como algo pesado cayendo. Apagué la radio y asomé la cabeza por la ventanilla. La calle estaba vacía, pero al fondo, por el callejón de la esquina, se oía algo. Me bajé del camión, por curiosidad. No sé para qué. Uno ya debería saber que la curiosidad no es buena consejera en estas colonias. Caminé despacio hasta la entrada del callejón, uno de esos pasillos angostos entre casas de bloc, llenos de grafitis, bolsas de basura y olor a drenaje. Y ahí los vi. Eran 5, todos jóvenes, no creo que pasaran de los 17 años. Le estaban dando una golpiza a otro chavo. Lo tenían tirado en el suelo, pateándolo con saña. Le reventaban la cabeza contra el pavimento. El que parecía el líder, alto, delgado, camiseta sin mangas, lo golpeaba con un palo. Otro sacó un machete. No pensé mucho. Grité: «¡Ya déjenlo, cabrones!». La cabeza del líder se alzó hacia mí. Los otros se detuvieron. Por un instante pensé que iban a huir, que se asustarían. Pero no. El líder soltó una risa breve, seca. Hizo un gesto con la mano. «A ese viejo, tráiganselo». No tuve tiempo de reaccionar. Eché a correr hacia el camión. Escuché los pasos detrás de mí, risas, insultos. Sentí como una piedra golpeó el costado del camión. Oí cómo reventaban los espejos con machetazos. Subí como pude a la cabina, pero uno alcanzó a darme un golpe en la pierna con un tubo. Arranqué el motor mientras escuchaba los gritos. Me fui sin mirar atrás. Manejé sin rumbo durante un rato. Me metí por calles que conocía, crucé el eje 6, llegué hasta la calzada Ermita. Me estacioné frente a una tienda cerrada. Me temblaban las manos. Sabía que ese chamaco al que estaban golpeando seguramente había quedado tirado en ese callejón y que yo, un viejo cobarde, me había salvado mientras él se quedaba allá. Jesús me llamó al rato al celular, asustado porque me había ido. Le dije que se fuera a su casa. Yo no tenía cara para verlo. Me quedé sentado, mirando la ciudad. Vi pasar patrullas, microbuses, motos. Pensaba en mi esposa, en mis hijas, en lo que habría pasado si me hubieran alcanzado. Pensaba en lo fácil que era morirse aquí, en lo barato que es para algunos quitarle la vida a otro. Pero lo que más me pesaba era esto. ¿Lo dejo así? ¿Lo denuncio? ¿Y si lo hago, qué? Porque aquí no es tan fácil. Aquí sabes que si denuncias, al día siguiente ya saben dónde vives. Aquí la policía conoce a esos chamacos y muchas veces ni los toca. Aquí uno mete las manos y termina con la cabeza rota. Me fui a casa esa noche. No dormí. Ni siquiera pude apagar las luces. Escuchaba cada ruido en la calle, cada moto que pasaba. Mi esposa me preguntó qué tenía. Le dije que nada. No quería preocuparla. Al día siguiente fui al trabajo como siempre, pero apenas llegué al taller, uno de los mecánicos me hizo una seña. «Oye viejo, ¿supiste lo del chavo muerto en Reforma?». Me quedé helado. «¿Cómo?».
Lo encontraron en un callejón, todo madreado. Dicen que lo remataron con un machete, ni lo llevaron al hospital. No dije nada. Me fui directo al camión, subí, me quedé ahí sentado. Me dolían los ojos. Esa noche regresé a casa. Me senté en la sala, encendí la televisión, no miré nada. Escuché las risas de los vecinos, los cohetes de una fiesta, los ladridos, y entonces lo supe. No podía quedarme callado, pero tampoco podía denunciarlo a lo tonto. Así que fui a ver a un amigo, Julián, que trabaja en una base de taxis. Un tipo que conoce a todos en la colonia, que sabe qué calle es de quién vende qué, quién manda dónde. Le conté lo que había visto. Julián me escuchó en silencio. Cuando terminé, se quedó mirándome fijo. ¿Sabes quiénes son esos, verdad? No. Son los de la nube. Así les dicen. Andan metidos en todo. Si los denuncias, viejo, mejor ve preparando las flores. Me fui a casa esa noche más confundido. Pasé horas mirando el techo. Al día siguiente, mientras hacía mi ruta, pasé por el mismo callejón. Vi flores pegadas a la pared, una veladora, una foto del chamaco muerto. Me detuve un momento, me bajé, encendí una vela. Y ahí, mientras miraba la pared llena de grafitis, decidí algo. No los iba a denunciar. No porque no quisiera, sino porque aquí, en Iztapalapa, denunciar sin respaldo es lo mismo que firmar tu sentencia. Pero tampoco iba a quedarme cruzado de brazos. Esa noche, regresé con Julián. Necesito un favor, le dije. Quiero que pases la voz, que sepan que yo no voy a hablar, que yo no vi nada. Julián me miró en silencio, asintió. Eso puedo hacer, pero no te garantizo nada. Han pasado ya 3 semanas. Sigo haciendo mi ruta, sigo viendo las mismas calles, los mismos rostros. El callejón sigue ahí. Cada vez que paso, no puedo evitar mirar de reojo. Veo a otros chamacos, diferentes, pero iguales. Veo a madres buscando a sus hijos. Veo a policías mirando a otro lado. Veo a una ciudad que avanza como un animal enorme, devorándose a sí misma. Y yo sigo aquí, recogiendo la basura, como si nada. Como si no supiera que un día, cualquiera de esos machetes podría ser para mí. Porque en Iztapalapa, a veces sobrevivir significa saber cuándo callar. Y ese, maldita sea, es el miedo más grande de todos. Me llamo Daniel y llevo 7 años trabajando como chofer de tráiler para una empresa de logística en Tijuana. Nunca fue mi sueño, pero paga bien y sobre todo me permite mantener a mi esposa y a mis 2 hijos. Normalmente hago la ruta nocturna, salgo del centro de distribución al este de la ciudad y recorro maquilas, bodegas y supermercados hasta las primeras luces del día. Aquella noche arrancó como cualquiera. Era martes, y los martes son lentos. A eso de la 1 de la mañana, después de dejar un cargamento de abarrotes en Otay, tomé la vía rápida rumbo al siguiente punto en el centro. Traía conmigo a Víctor, mi ayudante, un morro de 23 años, flaco, siempre con audífonos. Llevaba meses conmigo, ya sabía cómo se movía el negocio, o eso creía. Cuando íbamos por la zona de Los Álamos, una camioneta negra sin placas nos cerró el paso. Frené de golpe. 3 tipos bajaron armados, todos con pasamontañas. Me apuntaron directo a la cara. Víctor, pálido, balbuceó algo, pero le metieron un «cállate, cabrón», que lo congeló. El que parecía el jefe me lanzó una bolsa negra de basura al asiento. «Mismo recorrido, Daniel», dijo. Sabía mi nombre. «Llévala al depósito final, ¿sí?» Como si nada. Quise decir algo, pero mi garganta no respondió. Víctor solo me miraba, buscando respuestas que yo no tenía. «No te metas en pedos, chofer. Haz lo tuyo». Los vimos subir a la camioneta y desaparecer por el retorno. Víctor se inclinó hacia la bolsa. «No, ni la toques», le dije, un poco más fuerte de lo que pretendía. Sabía que no era mercancía cualquiera. Retomamos el camino. El radio seguía soltando música norteña vieja, como si nada hubiera pasado. Yo solo pensaba en el depósito final,
un terreno al lado del canal, cerca de Sánchez Taboada, donde descargábamos desperdicios no comestibles. ¿Por qué ahí? Mientras avanzábamos por Insurgentes, noté las patrullas. Primero una, luego otra. Luz baja, velocidad moderada, pero ahí estaban. Cuando dimos vuelta a Gato Bronco, ya eran 3. Sentí el sudor en las manos. «Nos están siguiendo, ¿no?», preguntó Víctor, sacándose los audífonos. «Tú nomás estate quieto». El GPS marcaba 15 minutos al depósito. Crucé por Mariano Matamoros, donde las calles se vuelven oscuras y los lotes baldíos abundan. La noche estaba rara, pocas luces, poca gente y un silencio pesado. En el retrovisor vi que una de las patrullas aceleraba. «Daniel, ¿qué pedo?», empezó Víctor. Antes de poder responderle, una voz salió del radio del tráiler. No era la frecuencia habitual. «Chofer, detente antes del depósito. No sigas. Repito, no sigas». Me quedé helado. ¿Cómo habían entrado a nuestra radio? Miré a Víctor. Estaba tan perdido como yo. Pensé en llamar a mi supervisor, pero ¿y si también estaba metido? Cuando faltaban 3 calles, vi otra camioneta. No era de los primeros tipos. Era gris, sin logotipos, pero con hombres armados que claramente no eran policías. Levanté el pie del acelerador. Ya no estaba manejando. Estaba decidiendo si sobrevivíamos. Las patrullas se alinearon detrás. Las camionetas bloquearon el frente. El tráiler, con sus 40 toneladas, quedó atrapado entre 2 fuegos. «¿Qué hacemos, Daniel?». La voz de Víctor me llegó como un eco lejano. Respiré hondo. Pensé en mi esposa, en mis hijos dormidos, en mi madre allá en Sinaloa, que siempre me decía que tuviera cuidado en ese mugrero de frontera. Pensé en todo lo que podía perderse en un segundo. «Agáchate». Metí reversa con todo. El tráiler chilló, las llantas se trabaron, pero logré abrir espacio. Las patrullas detrás encendieron torretas. Víctor gritó algo, pero no lo escuché. Vi luces, vi armas levantándose, vi el reflejo de hombres gritando instrucciones. Entonces, de la nada, escuché un disparo. No a nosotros, sino al aire. Una voz, con megáfono, gritó: «¡Alto! ¡Policía estatal!». Era un operativo encubierto. Supe, en un segundo, que alguien nos había vendido, que esos tipos nunca confiaron en nosotros, o peor, que alguien dentro de nuestra empresa los había delatado. El tiempo se volvió espuma. Un hombre con chaleco antibalas apareció junto a mi ventana. Me gritó que apagara el motor. Hice caso. Víctor temblaba. Nunca había visto su cara así. Nos sacaron del tráiler, nos revisaron, nos separaron. Vi cómo abrían la bolsa. Eran armas, rifles, pistolas, cargadores, todo envuelto en bolsas negras. Vi cómo detenían a los de la camioneta. Vi cómo esposaban a otros civiles en autos más adelante. Cuando me senté en la banqueta, esposado, solo podía oler el polvo, la grasa del motor, la mezcla de miedo y adrenalina que empapaba mi ropa. A lo lejos, escuché un gallo cantar. El amanecer llegaba. Un oficial se me acercó. «¿Sabías qué cargabas?», me preguntó, bajando un poco la voz. «No, jefe. Solo me dijeron, haz tu ruta normal». Me miró un momento, asintió despacio y me dejó ahí. Pasé horas declarando. Me soltaron al mediodía. Víctor, igual de aturdido, se fue sin decirme nada. Yo tomé un taxi a casa. Cuando llegué, abracé a mi esposa como si no la hubiera visto en años. Esa noche no pude dormir. No porque tuviera miedo de que vinieran por mí, sino porque me di cuenta de algo que ya sabía, pero nunca quise aceptar. En Tijuana, la línea entre lo que es trabajo y lo que es guerra es demasiado delgada. Al día siguiente, renuncié. No volví a manejar un tráiler de noche. Nunca más. Trabajo como chofer de camiones de carga junto con mi compa Luis, un morro de 26 años que lleva apenas un año en esto. Yo, Juan Carlos, ya estoy curtido. 45 años, panza cervecera y más cicatrices de las que me gustaría admitir.
Cargamos mercancía de abarrotes y hacemos recorridos nocturnos, porque es cuando las calles de Guadalajara están menos locas. Aquella noche nos tocó cruzar por la colonia El Saus, rumbo al periférico. Eran cerca de las 2 de la madrugada y la ciudad estaba medio muerta. Una que otra patrulla, taxis, algunos chavos en las esquinas, pero en general puro silencio. Yo iba al volante y Luis, cabeceando en el asiento del copiloto, cuando algo a la izquierda llamó mi atención. Entre dos terrenos baldíos, uno lleno de escombros y otro invadido por maleza, vi movimiento. Al principio pensé que eran dos borrachos peleándose, hasta que los faros alumbraron bien. Un tipo, alto, delgado, arrastraba a una mujer jalándola del brazo. Ella iba descalza, con un vestido roto, y parecía resistirse, pero él era más fuerte. ¿Viste eso?, pregunté, frenando un poco. Luis se despabiló de golpe. ¿Qué pasó?, le señalé hacia el baldío. El hombre nos volteó a ver justo en ese momento. No lo olvidaré. Su mirada no era de susto ni de vergüenza. Era una mirada de reto, de esas que dicen, ¿y qué vas a hacer? Vámonos, güey, no te metas, dijo Luis, nervioso. Me quedé ahí unos segundos, pero lo obedecí. Retomé la marcha, sintiendo cómo el silencio dentro del camión se hacía más denso. Esa noche no dijimos nada más. Llegamos al depósito, descargamos en silencio y nos fuimos a casa. Al día siguiente lo hablamos en broma, tratando de quitarnos la incomodidad. Que si era un pleito de pareja, que si eran unos loquitos, que si la chava tal vez iba drogada. Pero ninguno lo creía de verdad. 2 noches después nos tocó pasar por la misma ruta. No había manera de evitarla, era el camino más directo. Iba Luis manejando esta vez. Cuando llegamos al baldío, él redujo la velocidad sin que yo se lo pidiera. Algo en el ambiente nos tensó los hombros. Entonces lo vimos. En el parabrisas, justo frente a mi asiento, había una hoja blanca pegada por dentro del limpiaparabrisas. Bajé la ventana y la arranqué. La frase estaba escrita con plumón negro, letras grandes, torcidas. Me vieron, ahora yo los veo a ustedes. Luis frenó de golpe. Se nos heló el cuerpo. Revisamos alrededor. Nadie, ni un alma. Pero sabíamos que alguien se había acercado al camión en algún momento de la noche. Los días siguientes fueron un infierno. Luis empezó a faltar al trabajo. Yo dormía mal, escuchaba ruidos afuera de mi casa y una noche incluso creí ver una silueta parada frente a la ventana. Me decía a mí mismo que eran los nervios, que tal vez la amenaza era solo para asustar, pero cada noche se sentía más pesada que la anterior. El viernes, después de repartir en Tlaquepaque, volví al camión para encontrar otro papel, esta vez tirado en el asiento. ¿Me van a contar lo que vieron? Ahí supe que no era casualidad. Alguien nos estaba siguiendo. Luis me confesó que había recibido llamadas en la madrugada, solo respiraciones al otro lado. Y yo, en la puerta de mi casa, había encontrado marcas de zapato que no eran mías, ni de mi familia. Intenté denunciar, pero ¿qué dices? Vi a un hombre arrastrar a una mujer, no hice nada, y ahora me está acosando. Los policías me miraron como si estuviera loco. La noche del sábado decidí enfrentarme. Le dije a Luis que fuéramos preparados. En la guantera metí un bat de aluminio. A la medianoche salimos a ruta. Cuando llegamos al baldío, estacioné el camión a propósito, justo frente al terreno. ¿Estás seguro, Juan?, me preguntó Luis con voz temblorosa. Sí, esto se acaba hoy, bajamos. La calle estaba vacía, solo se escuchaban perros ladrando a lo lejos. Caminamos hacia el baldío, iluminando con las lámparas de los celulares. Había montones de basura, hierba crecida, botellas rotas. Luis se quedó cerca del camión. Yo avancé. En medio del terreno encontré algo que me heló. Un pedazo de tela, como de vestido, tirado y manchado. Me agaché a verlo. En ese momento, escuché pasos rápidos detrás. Me volteé a tiempo para ver una sombra acercándose directo hacia Luis. ¡Cuidado!, grité. Luis apenas alcanzó a girar cuando el hombre lo empujó con fuerza. Corrí hacia ellos, con el bat en mano, y el tipo retrocedió. No vi su cara del todo, solo sus ojos.
Reconocí esa mirada de reto, pero esta vez había algo más. Luis cayó al suelo y yo me paré frente a él, con el bat alzado. El hombre no dijo nada, solo nos miró un segundo más y se perdió entre los matorrales. Esa fue la última noche que pasé por esa ruta. Al día siguiente renuncié al trabajo. Luis se mudó con su hermana a otro estado. Yo me quedé en Guadalajara, pero vendí mi coche, cambié mis horarios, mi rutina, todo. Nunca supimos quién era ese hombre ni qué pasó con la mujer. Nadie apareció en las noticias, ningún reporte de desaparecida en la zona. Pero sé que lo que vimos fue real. Que esa noche, bajo esas luces débiles y entre esos terrenos olvidados, nos topamos con alguien capaz de cualquier cosa. Y sé, también, que si me hubiera quedado ahí un segundo más, si hubiera bajado del camión la primera noche, quizá no estaría contando esto ahora. Porque hay miradas que te marcan, y hay advertencias que no se olvidan. Me vieron, ahora yo los veo a ustedes. No sé si él sigue ahí afuera. No sé si algún día lo cruzaré de nuevo. Solo sé que cada vez que paso por un terreno vacío, bajo la cabeza, evito mirar, y me digo a mí mismo que Guadalajara es demasiado grande para que nos volvamos a encontrar. Pero en el fondo, muy en el fondo, no estoy tan seguro. Me llamo José Luis, tengo 32 años y manejo uno de los camiones recolectores de basura que recorren Culiacán cada madrugada. Es un trabajo pesado, sí, pero paga lo suficiente para mantener a mi esposa y a mis 2 hijos. El equipo siempre es el mismo: el Toño, que va conmigo desde hace años, y el Panchito, un chavo de 20 que apenas llevaba unos meses con nosotros. Aquella madrugada comenzó como cualquier otra. Arrancamos desde la base en el sector Barrancos a eso de las 2, con la ruta trazada: Centro, Colonia Tierra Blanca, luego Infonavit Humaya, y al amanecer, la última pasada por Alturas del Sur. Lo que no sabíamos es que esa noche nos cambiaría la vida. Desde temprano noté al patrón raro. El licenciado, como le decimos, nos esperaba en la bodega, echándose un cigarro tras otro, mirando el suelo. Cuando nos vio, se acercó rápido, casi nervioso. «Muchachos», dijo en voz baja, «esta noche hay unas cajitas extras que me pidieron unos amigos. Nada del otro mundo. Las meten atrás, entre las bolsas negras. No las revisen, ¿eh? Favor que me están pidiendo». Lo miré desconfiado. El Toño solo se encogió de hombros. Panchito parecía no entender nada, pero no dijo ni pío. «Ay, Panchito». Cargamos las cajas al fondo del camión. Eran de cartón, medianas, sin etiquetas. Se notaban pesadas. Mientras nos alejábamos, le dije al Toño en voz baja: «¿Qué chingados crees que sea eso?» «No preguntes, compa», me respondió serio. «Tú maneja». La ruta arrancó normal. El ruido de las bolsas cayendo, el olor fuerte a basura mezclada, los perros callejeros persiguiéndonos por las avenidas oscuras. Todo lo que ya conocíamos. Pero no sé, esa noche sentía algo raro, como si la ciudad misma nos mirara. A eso de las 3:30, cuando pasábamos por la colonia Guadalupe, noté que nos seguía una troca negra. Las luces apagadas, pegada a unos 20 metros detrás. No aceleraba, no rebasaba, solo nos seguía. «¿Viste?», le murmuré al Toño. «Sí, tú tranquilo». Llegando a Tierra Blanca, la troca desapareció. Supuse que me estaba haciendo ideas, pero Panchito ya se había puesto pálido. «Ese carro», balbuceó. «Cállate, chamaco», le soltó Toño seco. «Tú solo bájate y carga. Seguimos». Al pasar por una esquina, escuchamos el rechinido de llantas. 3 camionetas, ahora sí, nos cerraron el paso. Frené en seco. La Guardia Nacional. No era la primera vez que los veíamos, pero esta vez venían con las armas arriba gritando: «¡Oríllense! ¡Oríllense! ¡Manos arriba!». Me temblaban las piernas. Toño me gritó que no hiciera movimientos bruscos. Nos bajaron del camión, nos tiraron al piso, revisaron todo. Y ahí fue cuando lo supe. Esas cajas eran un paquete maldito. «¿Qué es esto?», gritó uno de los guardias, abriendo una de las cajas frente a nosotros. Pequeños ladrillos envueltos en cinta café. No había que ser un genio. Toño cerró los ojos. Panchito comenzó a sollozar.
Yo solo sentía un zumbido en los oídos. Uno de los guardias hablaba por radio, pidiendo refuerzos. Fue cuando escuchamos los balazos. De repente, el cielo se iluminó. Las camionetas negras de antes, armadas hasta los dientes, llegaron disparando. La guardia respondió. Nosotros solo atinamos a escondernos debajo del camión, entre bolsas rotas de basura. Gritos, disparos, vidrios estallando, olor a pólvora y llantas quemadas. El tiroteo duró unos minutos, pero se sintió eterno. Cuando todo paró, escuché el grito del Toño. «¡José, corran!». Miré a mi alrededor. Panchito tenía sangre en la pierna, Toño sangraba de un brazo. La guardia estaba hecha trizas. Uno de los soldados se arrastraba intentando agarrar su fusil. Del lado de los sicarios, algunos cadáveres tirados junto a las camionetas. Pero había sobrevivientes, y nos buscaban. «¡Eran pa' nosotros!», escuché gritar a uno de los narcos. Me puse de pie tambaleando. Toño me jaló por la camisa. «¡Vámonos! ¡Vámonos ya!». Corrimos. Atravesamos calles de terracería, saltamos bardas, cruzamos patios traseros de casas. No recuerdo cuántas veces me caí, ni cuántas veces escuché a Panchito gemir del dolor. Solo sé que corríamos porque atrás nos venía la muerte. Logramos escondernos en una casa abandonada. Una viejita nos dejó entrar, temblando, persignándose mientras nos decía que nos calláramos. Desde ahí, escuchamos el zumbido de las motos y los gritos a lo lejos. «Esos hijos de puta no se van a rendir», dijo Toño, mirando por la ventana rota. La viejita nos dio agua. Llamé a mi esposa desde mi celular. Apenas pude hablar. «Gorda, si no regreso, cuida a los niños. Perdóname». No sé cómo, pero antes del amanecer logramos contactar a un compa del Toño, un taxista que nos debía favores. Nos sacó de la colonia, llevándonos hasta un taller mecánico viejo. Ahí nos escondimos hasta la tarde siguiente. Las noticias ya hablaban del enfrentamiento en Tierra Blanca. Decían que había sido un operativo fallido, que los sicarios habían recuperado su mercancía. Al tercer día, regresé a mi casa. Panchito quedó internado en el hospital. Toño se fue del estado. Yo sigo aquí. Dejé el trabajo, claro. Ahora manejo un taxi viejo. Cada vez que veo un camión recolector pasar, siento las manos sudar. Cada vez que paso por Tierra Blanca, miro hacia otro lado. No quiero saber qué había en esas cajas, ni quiénes eran los amigos del patrón. Solo sé que nos usaron, que nos ofrecieron un poquito más de paga por poner nuestras vidas en juego sin decirnos la verdad. Y aunque ahora duermo en mi casa, con mi esposa y mis hijos, cada noche despierto sobresaltado con el eco de esos gritos, de esos balazos, de esos motores buscándonos por las calles de Culiacán. Aquí, en esta ciudad, a veces basta un favor mal cobrado para condenarte. Aquí nadie te salva, solo corres más rápido que la muerte. Me llamo Carlos. Vivo en la colonia Benito Juárez de Neza, donde las calles están llenas de vida de día y de fantasmas cotidianos de noche. Desde hace 6 años trabajo recogiendo basura para un taller mecánico. No es el trabajo soñado, pero da para mantener a mi esposa, Diana, y a mis 2 chamacos, David y Lulú. Todas las mañanas, a eso de las 6, llego con mi carreta al taller El Güero, en la avenida Bordo de Xochiaca. Es un taller famoso porque nunca para. Carros chocados, taxis destartalados, hasta patrullas aparecen ahí para arreglos rápidos. Yo recojo lo que botan: llantas gastadas, aceites quemados, trapos viejos, metales. Siempre lo mismo, hasta que un martes todo cambió. Ese día, al revolver entre los fierros viejos, vi unas placas tiradas al fondo, cubiertas con un costal. Las saqué porque el aluminio se vende bien, pero cuando las miré bien, algo no cuadraba. Estaban frescas, sin señales de golpes, y eran de un Nissan Versa gris. No me sonaba raro hasta que levanté el costal por completo y descubrí al menos 10 placas más de diferentes estados. Eso no era normal. Me levanté rápido, intentando disimular. No sabía si esconderlas o dejarlas ahí. Fue entonces que escuché una voz detrás de mí. «¿Qué chingados haces, Carlos?».
Era Chucho, el mecánico principal. Siempre cargaba un cigarro pegado a la boca, incluso cuando soldaba. Se me quedó viendo, sus ojos achicados, la mandíbula apretada. Nada, patrón, nomás estoy separando lo que sirve. Mira, estas placas. No me dejó terminar. Se acercó rápido, me arrebató las placas y las guardó en una bolsa negra. De esto no viste nada, ¿me oyes?, me dijo bajo, casi escupiendo las palabras. Si se te ocurre hablar, tu familia no amanece completa. Me quedé congelado. Lo que más recuerdo no fue su amenaza, sino cómo la dijo, como si ya lo hubiera hecho antes, como si fuera rutina. Me fui a casa con la carreta medio vacía. Esa noche, mientras cenábamos quesadillas con salsa verde, apenas podía mirar a Diana y a los niños. Cada ruido en la calle me hacía brincar. Pasaban los tamales, los perros, las motos, y yo sentía que me vigilaban. Esa madrugada no dormí. Me la pasé pensando, ¿qué hacer? Ir a la policía era inútil. Todos saben que allá los mordían con dinero. ¿Irme del barrio? No teníamos ni ahorros para un camión a Puebla. Diana me notó raro. ¿Qué tienes, viejo?, me preguntó, acariciándome la nuca. Le dije que estaba cansado, no podía meterla en esto, pero al día siguiente, cuando fui al taller, supe que todo había cambiado. Chucho ya no era el mismo conmigo, no me dejaba solo ni para mear. Un morro que nunca había visto me empezó a seguir de lejos cuando yo salía a la calle. Me hablaba dulce, pero sus ojos decían otra cosa. Carlos, ¿verdad? Aquí nomás cuidándote, por si se te ocurre perderte, me dijo una tarde, mientras tomaba un sidral mundet en la esquina. Los días pasaban lentos. Cada jornada era una tortura. Recoger, mirar hacia atrás, fingir normalidad. En casa, Diana me pedía que fuéramos al centro comercial, que lleváramos a los niños a la Alameda, pero yo evitaba salir. Ya no dormía, ya no comía bien. Todo el tiempo pensaba, si hoy no vuelvo, ¿qué les pasará? Una noche, mientras lavaba la ropa en la azotea, vi 2 carros negros estacionados frente al taller. Uno era el Nissan Versa de las placas que había visto, el otro, una camioneta sin logotipos. 2 hombres con chamarras negras cargaban cajas. Algo me dijo que no era autopartes. Bajé corriendo. Sabía que si me quedaba, no iba a durar mucho. Tenía 2 opciones: correr con Diana y los niños, o aguantar, como aguantan todos aquí. Me encerré en el baño, viendo mi reflejo en el espejo. Tenía los ojos hundidos, la barba crecida, la piel llena de manchas por el sol. Me sentí como un muerto en vida. Esa noche, cuando me metí a la cama, abracé a Diana como si fuera la última vez. Viejo, me susurró. ¿Qué pasa? No pude mentirle más. Le conté todo. Diana no lloró ni se alteró. Me miró fijo y me dijo algo que no esperaba. Entonces nos vamos. No me importa a dónde, pero nos vamos. El corazón me dio un vuelco. No tenía plan, ni dinero, ni contactos, pero esa mujer, mi mujer, me había devuelto el aire. A la mañana siguiente, mientras el barrio despertaba, agarramos lo poco que teníamos, un par de mochilas, unos pesos guardados en un frasco de café, las cartillas de vacunación de los niños. Le pedí a un primo de Chalco que viniera por nosotros en su bocho. No le expliqué mucho. Nos vamos al pueblo unos días, primo, le dije por teléfono, fingiendo que era por vacaciones. Cuando íbamos saliendo por la calle Flamingos, vi por última vez el taller. Chucho estaba ahí, fumando, mirándome. No hizo nada, no dijo nada, solo me vio. Yo bajé la cabeza. Ese viaje fue el más largo de mi vida. En cada semáforo sentía que alguien nos alcanzaría, pero no pasó nada. Llegamos a Chalco, luego a Texcoco, y de ahí, poco a poco, a un lugar donde nadie nos conocía. Hoy trabajo en un mercado cargando costales de chile seco. Es pesado, pero nadie me sigue. Diana vende dulces típicos, los niños van a la escuela. Me despierto cada día esperando poder respirar tranquilo. A veces pienso en Nesa, en las calles calientes, en los mecánicos y sus secretos, en las placas que cambiaron mi destino. No sé si algún día pueda volver, no sé si alguien me buscará, pero al menos, cuando cierro los ojos, escucho a Diana decir, nos fuimos juntos, eso es lo único que importa, y yo lo sé.
Sé que sobreviví no porque fui valiente, sino porque alguien me recordó que aún tenía algo que perder. Me llamo Joel y hace poco dejé de recoger basura en aquel terreno baldío cerca del bordo. Cuando me preguntan por qué, solo me encojo de hombros y digo que conseguí algo mejor. La verdad nadie la sabe, ni siquiera mi esposa. Pero a veces, en la madrugada, me despierto empapado en sudor, sintiendo ese aire seco del desierto en la garganta, y me acuerdo, todo, cada detalle. Trabajo con Armando, un señor flaco, de bigote canoso, que lleva más de 20 años de pepenador. Nos conocimos una mañana en el Tianguis de las Torres, donde la gente vende desde lavadoras quemadas hasta juguetes rotos. Él me invitó a trabajar en el terreno junto al bordo del río Bravo. Ahí, entre tambos oxidados y montones de llantas, siempre había algo que revender. Esa tarde, el sol estaba bajando y la frontera se pintaba de naranja sucio. El terreno tenía vista directa a la malla ciclónica que separa México de Estados Unidos. De lejos se veían las camionetas de la patrulla fronteriza haciendo rondines, pero en ese lado, el mexicano, todo era tierra, basura y silencio. Armando y yo caminábamos con costales al hombro, llenos de cobre, fierro viejo y algunos plásticos. Habíamos terminado, eso creí. Al doblar hacia un rincón del terreno donde había tambos apilados, escuchamos un susurro. Era un murmullo apenas audible, como cuando alguien se comunica desde dentro de un cajón. Armando levantó la ceja y yo, curioso, me acerqué. Detrás de los tambos había un agujero en la tierra. Apenas cabía un cuerpo humano. «Oye», dije, agachándome, ¿hay alguien?» Unos ojos brillaron entre la oscuridad. Era un niño, quizá de unos 10 años, con la cara llena de polvo. Tras él, 2 mujeres jóvenes, una de ellas cargando a un bebé. Todos callados, mirándonos como si fuéramos el diablo. «Agua», susurró la mujer. Saqué la botella medio vacía que llevaba en la mochila y se la pasé, con manos temblorosas. La tomó de inmediato, dándole primero al niño. Me fijé en sus zapatos, apenas unas sandalias rotas. Venían caminando quién sabe cuántos días. «¿De dónde vienen?», pregunté en voz baja. La mujer solo meneó la cabeza. El niño se abrazaba las rodillas. Yo miré a Armando, esperando que dijera algo, pero él solo negó con la cabeza, nervioso. «Vámonos, Joel, no es nuestro asunto», dijo. Pero antes de dar el primer paso para irnos, escuchamos un motor. No era una patrulla gringa, era algo peor. Del otro lado del terreno, por donde está el camino de tierra, apareció una troca negra, polveada, sin placas. Eran 3 hombres armados. Uno llevaba una escopeta recortada, los otros 2, cuernos de chivo colgados al pecho. No eran soldados, no eran policías. Eran los dueños del terreno, los que cuidaban el cruce. Sabía de ellos, todos sabíamos, pero nunca me los había topado de frente. Armando me jaló del brazo, casi tirándome. Nos agachamos entre los tambos oxidados, mientras el corazón me martillaba en las orejas. Los hombres bajaron de la troca, mirando a todos lados. Uno de ellos pateó una bolsa de basura, como buscando algo. Yo apenas podía respirar. «Aquí no pueden estar, nadie, ni los perros», dijo uno, con voz ronca. Los escuchábamos caminar, las botas hundiéndose en la tierra blanda, las armas chocando con el metal. Un grito. Uno de ellos había visto algo, tal vez huellas. El bebé soltó un llanto leve, casi ahogado. La madre le tapó la boca, desesperada. Armando me murmuró al oído: «Si nos ven, no hay trato, Joel, somos testigos». Yo asentí, tragando saliva. No tenía plan, no tenía nada. Entonces vi algo, un hueco entre los tambos, apenas visible. Le hice una seña a Armando. Sin hacer ruido, nos deslizamos detrás, reptando como víboras. Atrás había una montaña de cartones prensados, y detrás de eso, una vieja traila abandonada. Nos metimos ahí, oliendo a orines y humo viejo, y nos quedamos quietos. Escuchábamos los pasos afuera, las voces, 2 disparos al aire.
El niño lloró, ahora sí, fuerte. Quise salir corriendo, pero Armando me sostuvo del brazo, con fuerza. Me mordí la lengua para no gritar. Los hombres murmuraban cosas que no entendía bien, pero sus voces se movían, alejándose poco a poco. Luego, el motor de la troca. Arrancaron. No salimos de inmediato. Nos quedamos ahí, congelados, hasta que la noche cayó por completo. Cuando finalmente nos atrevimos a asomar la cabeza, el terreno estaba vacío. Los migrantes ya no estaban, ni rastro de ellos. Armando se santiguó. Yo me quedé mirando el horizonte, donde se veían las luces de El Paso, Texas, titilando como un espejismo. Esa noche, en casa, no pude cenar. Le dije a mi esposa que me sentía mal, que el calor me había pegado. No sabía cómo explicarle. No sabía cómo decirle que, en un pedazo de tierra que la gente cree muerto, donde solo hay basura y polvo, pasan cosas que no deberían, cosas que no se cuentan. Al día siguiente, volví al terreno, no para trabajar, sino para mirar. Todo estaba igual, tambos, llantas, basura, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía, desde ese día, no volví, ni Armando tampoco. Encontramos trabajo recogiendo fierro en otra zona, más lejos del bordo. Pero cada vez que escucho de algún operativo, de algún grupo desaparecido, de cuerpos hallados en la frontera, sé que podría haber sido yo. O peor, sé que, si me vuelvo a cruzar con esos hombres, no habrá segunda oportunidad. Y eso es lo que más pesa. No lo que vi, sino lo que podría haber pasado. Y lo que todavía pasa, cada noche, cuando nadie mira. Me llamo Jorge y desde hace casi 2 años trabajo como recolector de basura en un fraccionamiento privado en el sur de Monterrey, cerca de la carretera nacional. No es un trabajo que soñara tener, pero después de que cerraron la fábrica donde trabajaba y con la pandemia encima, fue lo único que encontré para mantener a mi esposa y a mis 2 hijos. El fraccionamiento se llama Bosques de la Silla. Es uno de esos lugares donde las casas son casi idénticas, los jardines siempre están podados y los vecinos te miran con desconfianza si no formas parte de su mundito perfecto. Desde el principio lo noté. Los niños me saludaban tímidos cuando pasaba con el camión, pero los papás apenas y volteaban a verme. Las primeras semanas fueron tranquilas. Recogía la basura, saludaba a los porteros, de vez en cuando ayudaba a un vecino a mover muebles viejos. Pero después empecé a notar cosas raras. No cosas sobrenaturales, nada de eso, sino actitudes, miradas largas, susurros que se cortaban cuando me acercaba. Un día escuché a 2 señoras en la esquina hablando bajito. Ese Jorge siempre anda viendo a los niños. Sí, ¿ya viste cómo los saluda? A mí no me gusta, ¿eh? Me dio coraje. Yo solo era amable, no soy ningún enfermo. Pero decidí mantenerme al margen. Las cosas cambiaron drásticamente después de que desapareció el primer niño. Era un chiquito de unos 8 años, Carlitos, hijo de un ingeniero. Salió a jugar a la bici y no volvió. La policía empezó a patrullar, los vecinos organizaron búsquedas. Todos pegaban carteles en los postes, en las tienditas, hasta en la caseta de entrada. Yo ayudé a pegar algunos, pero desde ese momento los saludos desaparecieron. Nadie me dirigía la palabra, y si lo hacían, era solo para darme órdenes. No dejes las bolsas tiradas, cuidado con las ramas, pasa más temprano. Pasaron 2 semanas y otro niño desapareció, y luego otro. Para cuando el 4.º caso salió en las noticias, ya nadie me miraba a los ojos. Me di cuenta de que algo había cambiado. Ahora cada vez que pasaba con el camión, las cortinas se movían, las conversaciones se detenían. Un día, al regresar por un bote olvidado, escuché clarito: seguro es ese recolector, ¿no viste cómo mira a los niños? Siempre anda solo, nadie sabe de dónde viene. Quise gritarles que yo tengo familia, que tengo hijos, que nunca me metería con un niño, pero no dije nada. Solo recogí la basura y me fui. La noche en que casi me matan empezó como cualquier otra.
Me tocaba la ruta de la calle Fresno, donde viven las casas más caras del fraccionamiento. Eran poco más de las 8 de la mañana cuando llegué solo, porque mi compañero se reportó enfermo. Apenas bajé del camión para levantar unas bolsas, escuché pasos. Cuando volteé, vi a un grupo de vecinos, hombres, unos 6 o 7, todos armados con palos, tubos, uno con un bat de béisbol. Venían directos hacia mí. No entendí hasta que empezaron a gritar: «Ya basta, hijo de la chingada, sabemos que fuiste tú. Ya te vimos, cabrón, siempre mirando a los niños. Confiesa o te rompemos la madre aquí mismo». Sentí que la sangre me abandonaba la cara. Levanté las manos, intenté explicarles que no sabía nada, que yo solo trabajaba ahí, que ni siquiera conocía a los niños. Pero no escuchaban. Me empujaron contra el camión, alguien me soltó un golpe en la ceja, sentí el sabor metálico en la boca. Los tubos golpeaban cerca de mis piernas, las voces se mezclaban, uno me escupió en la cara. Pensé que ahí quedaba. Entonces, de pronto, escuché una voz fuerte: «Ya, cabrones, déjenlo». Era don Arturo, un vecino mayor al que a veces ayudaba a bajar la basura pesada. No sé cómo, pero logró hacerse paso entre los hombres y ponerse frente a mí. «No saben lo que están haciendo. Esto es un linchamiento, por Dios. ¿Tienen pruebas? ¿O solo lo acusan porque es pobre?». Los demás empezaron a discutir entre ellos. Algunos bajaron los palos, otros lo insultaron. En medio del caos, don Arturo me agarró del brazo y me jaló detrás de él. «Vete a tu casa, Jorge, no vuelvas hoy». Esa noche me quedé encerrado en mi cuarto. Mi esposa no paraba de llorar. Mis hijos chiquitos no entendían por qué papá tenía la cara hinchada. Yo me limité a decirles que me caí trabajando. Al día siguiente, la tensión era peor. Nadie me hablaba, nadie me veía. Cuando pasaba en el camión, algunos vecinos me hacían la seña de la cruz, otros me sacaban fotos con el celular. Escuché que decían que la policía ya me investigaba, que seguramente iba a caer pronto. Y entonces, de manera brutal, entendí algo. No importaba si era culpable o inocente. Para ellos, yo ya estaba marcado. Esa semana no dormí. Cada ruido afuera me hacía levantarme. Veía sombras bajo la ventana, escuchaba pasos, murmullos. Una noche, mi esposa despertó gritando porque alguien lanzó piedras contra la fachada. El viernes, la policía llegó a mi casa. Me temblaban las piernas. Pensé que venían a arrestarme, pero no. Venían a darme una noticia. Habían encontrado al responsable. Era un tipo de fuera, alguien que había entrado al fraccionamiento haciéndose pasar por jardinero. Tenía antecedentes. Lo atraparon intentando llevarse a otra niña. Los niños desaparecidos no estaban vivos. El tipo los había enterrado en un terreno baldío junto a la carretera. Cuando escuché eso, sentí que me doblaba por dentro. No solo por el horror de lo que pasó, sino porque entendí que yo había sido el chivo expiatorio perfecto. El pobre, el trabajador, el extraño. Los vecinos nunca me pidieron disculpas, ni uno solo. Hoy sigo trabajando, pero en otra zona. Cambié de turno, cambié de camión. Me mudé con mi familia a otra colonia, pero no he podido quitarme de encima esa sensación, la de saber que para mucha gente mi vida valía menos por cómo me veo, por lo que hago, por dónde vivo. A veces, cuando voy manejando al amanecer, pienso en los niños, en sus bicicletas, en sus risas, en lo que nunca debió pasarles. Y me duele, porque aunque no tuve nada que ver, aunque soy solo un recolector de basura, ellos, los vecinos, ya me enterraron en su memoria como el monstruo que nunca fui. Y eso, a veces, es más difícil de cargar que cualquier bolsa de basura. Mi nombre es Ernesto. Tengo 42 años, soy originario de Cholula y desde hace casi un año trabajo para una pequeña empresa de recolección de basura privada. Nos contratan en colonias de clase alta de Puebla, donde la basura no solo es basura, es un asunto de imagen. Colonia La Paz, El Mirador, La Vista, Lomas de Angelópolis. Ese lunes empecé la semana en La Vista Country Club.
Las casas ahí son mansiones con bardas de 3 metros, cámaras, alarmas, coches de lujo y gente que jamás te mira a los ojos. Mi compañero, Miguel, manejaba mientras yo saltaba de casa en casa recogiendo bolsas. Ese día, detrás de una de las casas, encontré algo que me detuvo en seco. Una bolsa negra, grande, que pesaba raro. Cuando la subí al camión, escuché un golpeteo metálico. Algo me picó la curiosidad, así que antes de que Miguel arrancara, la abrí. Había cámaras pequeñas, micrófonos, cables, memorias USB, incluso una laptop rota. Al principio pensé, seguro un adolescente tiró sus cosas viejas, pero al revisar más, vi que no. Las cámaras no eran normales, eran cámaras ocultas de las que se pegan detrás de espejos o lámparas. Los micrófonos eran como los de película, de esos diminutos que se ocultan en los marcos de cuadros. Y lo peor, una lista, escrita a mano, con direcciones, todas en esa misma calle. Me guardé la hoja y cerré la bolsa. El resto del día no pude dejar de pensar en eso. En la noche, ya en mi casa, me puse a investigar. Busqué las direcciones en Google Maps, casas que yo mismo recogía. Pensé, ¿alguien las estaba espiando? ¿Pero quién? ¿Y por qué tirar todo hoy? Antes de dormir, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido. Ya sabes demasiado, mejor no vuelvas mañana. El corazón me golpeó el pecho. Me levanté de golpe. ¿Cómo sabían que era yo? ¿Me vieron? Al día siguiente, a las 5:30, Miguel me pasó a recoger como siempre. Dudé. ¿Le decía? ¿Me bajaba? Pero el dinero era bueno. Yo necesitaba pagarle a la señora del kinder de mi hija, a los del gas, al de los pollos. Así que subí. Todo el turno tuve una sensación rara, como si algo no cuadrara. Cuando llegamos a esa calle, noté algo. En la esquina había una camioneta blanca, polarizada, estacionada. No se movió en toda la hora que estuvimos allí. Miguel ni lo notó. Yo no dejé de mirarla. En una de las casas, mientras metía bolsas al camión, escuché una voz. «Oye», volteé. Era un señor de unos 60 años, bien vestido, con un Rolex. Lo había visto varias veces, siempre sacando la basura en bata. Me saludaba, a veces me daba 20 pesos. Hoy no. «¿A qué hora recogen aquí?», me preguntó. «Pues ya casi terminamos, jefe», le dije, tratando de sonar normal. «¿Y ustedes revisan lo que recogen?», me tensé. «No, señor, solo la echamos al camión». Me miró un segundo demasiado largo, luego sonrió y dijo, «Eso espero». Esa noche, revisé la hoja otra vez. Me obsesioné. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? «Hola, encontré basura rara». Me reí solo. Pensé en contarle a mi esposa, pero la imaginé asustada y mejor lo dejé. El miércoles, de madrugada, antes de salir, revisé por la ventana. Había un coche estacionado frente a mi casa. No lo reconocí. Salí como si nada, pero cuando Miguel me recogió, sentí que nos seguían. Le dije que me dejara en una esquina porque tenía un trámite y me fui caminando directo a un café internet. Metí las memorias USB en una computadora. Esperaba encontrar basura, pero no. Había grabaciones, muchas, de salas, recámaras, comedores, familias enteras, niños jugando, parejas discutiendo, gente durmiendo, todo de casas que yo conocía. Incluso reconocí a uno, el señor del Rolex. Pero lo peor fue cuando apareció en una grabación. No en su casa, en la casa de junto, colocando una cámara detrás de una repisa. Me quedé helado. Mientras veía, recibí otro mensaje. «Te dije que no volvieras». El sudor me empezó a correr por la frente. Volteé, buscando en la calle. Afuera, un hombre joven con gorra me miraba desde una moto. Fingí que me levantaba al baño, salí por la puerta trasera y corrí. Esa tarde no fui a trabajar. Esa noche, alguien golpeó la puerta de mi casa. Mi esposa abrió. Era Miguel. «¿Qué pedo contigo?», me dijo. «Vinieron unos tipos preguntando por ti. Gente rara. ¿En qué estás metido?».
Me temblaban las piernas. Miguel me dijo que no me buscara más, que estaba metiéndolo en problemas. Esa noche no dormí. Al amanecer tomé la decisión. Agarré todo lo que había encontrado, lo metí en una mochila y fui a la policía. Ahí me enteré de todo. Resulta que el señor del Rolex era ingeniero retirado. Hace años, su esposa lo había dejado por un vecino. Desde entonces, se obsesionó con vigilar a todo el vecindario. Instaló cámaras, micrófonos y pagaba a jóvenes para que le ayudaran. Pero hace poco, uno de ellos quiso chantajearlo y él mismo decidió limpiar todo. La bolsa que encontré era parte de esa limpieza. La policía me pidió que declarara. Al día siguiente, catearon su casa. Encontraron cuartos llenos de pantallas. Todo lo que yo había visto era apenas una parte. Cuando llegué a mi casa, esa noche, había otro mensaje en mi teléfono. Nos arruinaste. Ya no venía solo del viejo, venía de todos los que habían trabajado para él. Hoy sigo trabajando, pero en otra zona. Me mudé de casa, cambié de número, cambié de ciudad. La empresa me apoyó un poco, pero la verdad es que solo querían quitarse el problema de encima. Cuando recojo basura, ya no la reviso. Nunca sabes lo que puedes encontrar, ni quién está mirando. Nunca me imaginé que una noche cualquiera, manejando por la carretera vieja que conecta Santa María con el centro de Morelia, cambiaría mi vida para siempre. Yo me llamo Pedro. Trabajo como repartidor para un negocio de materiales de construcción, pero esa noche había ido a dejar unas herramientas prestadas a un amigo en la colonia Lomas del Punguato. El regreso era tranquilo, las calles desiertas, las luces naranjas de los faroles apenas alcanzando a iluminar los baches y la bruma pegada al pavimento. Decidí tomar el atajo por la carretera vieja, una ruta menos transitada que bordea el cerro y tiene unas curvas de miedo, pero que ahorra casi media hora de trayecto. Era casi medianoche cuando lo vi. Una camioneta Ram blanca, polarizada, estacionada al filo del barranco. Tenía las luces intermitentes encendidas. Pensé en pasar de largo, pero algo no me cuadró. 3 hombres bajaban bultos grandes envueltos en plástico negro. Era obvio que no eran bolsas de basura. Me orillé unos metros atrás, apagué las luces y me quedé quieto, observando. Vi claramente cómo levantaban un bulto, contaban hasta 3 y lo arrojaban al vacío. El golpe seco contra las piedras resonó abajo, apenas audible. Uno de ellos prendió un cigarro y mientras daba una calada, la flama iluminó apenas su rostro. Un hombre joven, de mandíbula apretada, ojos vacíos, como si estuviera recogiendo escombro, no cuerpos humanos. Cuando reaccioné, mis manos temblaban. Arranqué en silencio, decidido a largarme de ahí. Pero al dar vuelta para regresar por donde venía, mis luces iluminaron otro vehículo detrás. Una SUV negra. El estómago se me encogió. Un hombre bajo, de chamarra gruesa, me miraba desde la ventana abierta, mientras hablaba por radio. No sé qué me poseyó. Aceleré. Los neumáticos rechinaron, los motores rugieron detrás de mí. Las luces de la camioneta me cegaban en los espejos. Tomé la brecha de terracería hacia el Cerro del Quinceo, entremezclada con veredas que solo usan los ciclistas. El corazón me latía tan fuerte que apenas escuchaba el motor de mi coche. Los faros rebotaban en los troncos de eucaliptos y nopaleras. Las brechas se volvieron un laberinto. Detrás escuchaba los motores acercándose, primero uno, luego 2. En una curva cerrada, mis llantas patinaron. El coche derrapó y choqué contra un tronco. Todo se apagó. Solo el silencio, la respiración cortada, el sudor escurriendo por mi cuello. Pensé esconderme, pero antes de bajar, escuché los pasos. 3 siluetas, linternas en mano, una voz seca. No queremos problemas, compa. Baja. Salí con las manos arriba. Me empujaron contra el cofre. ¿Qué viste? Nada. Iba de paso, se los juro. La voz me temblaba. Uno de ellos se rió, como si ya hubiera escuchado eso 1000 veces. Mira, güey, no queremos matarte, pero si cuentas algo, si vas a la policía, si abres la boca... Me jaló del cabello, acercando su boca a mi oído.
Tu jefa, tus hermanas, tu vieja, todos van a terminar igual que esos. Me soltaron de golpe, me ordenaron largarme, que el carro lo dejara ahí, que caminara. Me fui tambaleando por la brecha, oyendo a lo lejos cómo reían, cómo el motor de mi coche se encendía y lo manejaban colina abajo. Seguramente lo desaparecerían. Caminé por horas, hasta que vi las primeras casas de la quemada. Toqué puertas al azar. Nadie abrió. Me quedé hecho un ovillo, temblando, en la banqueta, hasta que amaneció. Ese fue solo el inicio del infierno. Cuando regresé a casa, mi mamá estaba haciendo tamales para vender en la colonia. Me abrazó como siempre, sin saber nada. Mi hermana menor preparaba su uniforme de la secundaria. Yo me encerré en mi cuarto, con la puerta atrancada, escuchando cualquier ruido afuera. Cada llamada desconocida me hacía brincar. Cada sombra en la calle me ponía a sudar. Intenté ir a la policía. Llegué hasta la puerta, pero al ver las patrullas me paralicé. ¿Y si ya sabían? ¿Y si ellos mismos estaban coludidos? Pasaron días, después semanas. El miedo no se iba. No salía más que para lo indispensable. Dejé el trabajo. Mis amigos dejaron de buscarme cuando no respondía mensajes. Por las noches, cada ruido en la calle me hacía pensar que venían por mí. Mis sueños eran una repetición constante. Los bultos cayendo al barranco, el crujido de las ramas, las bolsas negras arrastradas por la grava, hasta que llegó la advertencia final. Una noche, mientras mi mamá recogía las mesas y mi hermana lavaba los trastes, sonó el timbre. Me asomé por la ventana. Un niño, de no más de 10 años, parado frente a la puerta. No era del barrio. Bajé, abrí apenas. «Te dejaron esto». Me dio un sobre. Dentro solo había una fotografía. Mi hermana, saliendo de la secundaria, abrazando a su mejor amiga. Tomada desde lejos. En la esquina, a lápiz, una palabra: cuidado. Me apoyé contra la pared. El niño ya no estaba. Esa noche supe que no podía quedarme. Metí unas cuantas cosas en una mochila. Desperté a mamá, le inventé que me iba a buscar trabajo a Guadalajara. Me abrazó fuerte, con esa preocupación que siempre tuvo por mí, pero sin hacer preguntas. Me fui en el primer camión al amanecer. Llevaba el estómago revuelto, las manos crispadas. No sabía a dónde iba, ni qué haría. Solo sabía que si me quedaba, mi familia pagaría el precio. Hoy escribo esto desde lejos. Vivo donde nadie me conoce, trabajando en lo que encuentro, moviéndome cada pocos meses. No puedo llamarlos, no puedo escribirles. A veces sueño con volver, con abrazar a mi mamá, ver a mi hermana ya crecida. Pero cada vez que me acerco al teléfono, recuerdo la fotografía, la voz al oído. Si lo cuentas, ellos también. Nunca supe quiénes eran esos hombres. Pero en Morelia todos saben que hay lugares donde la ley no entra, donde los barrancos no son solo paisaje. Y yo vi lo que nadie debía ver. Nunca más. Me llamo Vicente. Tengo 47 años y llevo toda mi vida en Acapulco. Hace poco más de 2 meses, un empresario local llamado Aurelio Méndez me contrató para organizar un equipo que limpiara un terreno baldío en la colonia La Mira, arriba del cerro. El terreno era enorme, casi 1 hectárea, lleno de basura, escombros y muebles viejos, con maleza crecida hasta la cintura. Aurelio quería construir ahí un pequeño hotel boutique, según nos contó. Desde el principio, algo en ese lugar me incomodaba. Había montones de bolsas negras rotas, colchones podridos, ropa quemada, restos de fogatas. Olía a tierra mojada, a orines viejos, a perros muertos. Pero el trabajo era bien pagado, así que junté a 5 hombres del barrio. Joel, un chavalo de 19. Nacho, que ya pasaba de los 50. Los gemelos Julián y Marcos, de 30 y tantos. Y Armando, que había sido albañil pero ahora le entraba a lo que fuera. El primer día avanzamos bien. Llenamos más de 100 costales con basura, amontonamos llantas y fierros viejos para que se los llevara el chatarrero y quemamos parte de la maleza. Todo tranquilo, hasta que Joel encontró algo raro, un cráneo humano,
medio enterrado, con los dientes apretados como si hubiera muerto con miedo. Al principio pensamos que era viejo, que seguro era de alguien enterrado ahí en los tiempos duros de violencia en Acapulco, de cuando levantaban a cualquiera y lo tiraban en cualquier barranca. Pero no nos dio tiempo de pensarlo mucho. Ese mismo día, al caer la noche, comenzaron a llegar llamadas raras al celular que usábamos para coordinar el trabajo. «Dejen eso así», decía la voz. «No toquen nada más». La primera vez pensé que era una broma, pero al día siguiente llegaron más. Siempre la misma voz, siempre el mismo mensaje. Lo raro es que nadie, excepto Aurelio, tenía ese número. Aurelio llegó al tercer día, furioso. Venía en su camioneta blindada, una Tahoe negra con los vidrios polarizados. Se bajó azotando la puerta, nos gritó que éramos unos flojos, que dejáramos de inventar pretextos. Sacó una pistola de la cintura, una Glock reluciente, y la mostró como si fuera una tarjeta de presentación. «Yo lo voy a resolver personalmente», dijo. «El que se raje, se queda sin pago». Nadie dijo nada, pero la tensión creció entre nosotros. Esa noche nos quedamos a vigilar porque habían empezado a desaparecer bolsas de basura del terreno, como si alguien viniera en la madrugada y se llevara partes específicas. No tenía sentido. Fue Nacho quien me habló al oído mientras todos estábamos alrededor de una fogata improvisada. «Vicente, esto no es normal. Aquí hay algo pesado». Yo intentaba mantener la calma. Había visto cosas feas en mi vida, pero esto era otra cosa. No era solo el miedo a los muertos, era el miedo a los vivos, a esos vivos que llaman para decirte que no limpies, que no te metas. A la medianoche escuchamos pasos. No era un perro ni un borracho, eran varios hombres. Vimos sombras entre la maleza. Aurelio se levantó de golpe, apuntando con la pistola. «¡Salgan, hijos de su madre!», gritó. Pero nadie salió. Solo se escuchaban pasos, respiraciones entrecortadas, como si estuvieran esperando que nosotros fuéramos hacia ellos. Julián se fue por el lado norte del terreno. 10 minutos después, lo encontramos sentado en el piso, pálido, con las manos temblando. No quiso decir qué vio, solo murmuraba: «No es gente, no es gente». Marcos, su hermano, lo abrazaba, mientras Aurelio seguía gritando insultos. Yo intenté convencerlo de que nos fuéramos por esa noche, pero él se negó. Nos obligó a quedarnos, diciendo que si no limpiábamos lo que quedaba, no nos iba a pagar. Amanecimos con los nervios hechos trizas. Apenas salió el sol, encontramos otro hallazgo: huesos, muchos más huesos. No solo humanos, también de perros, gatos, caballos. Eran montones, como si alguien hubiera hecho ahí su propio cementerio. A las 9 de la mañana llegaron 3 camionetas. Hombres vestidos de civil, con chalecos antibalas y armas largas, se bajaron sin decir palabra. Uno de ellos, el que parecía al mando, se acercó a Aurelio. «Se lo dijimos, señor Méndez, no toque nada». Aurelio, como perro rabioso, les gritó que era su terreno, que tenía escrituras. El hombre lo miró con una mezcla de lástima y fastidio. Le dijo algo al oído. Aurelio palideció por primera vez. Guardó la pistola. Nos miró a todos, nos dio un billete a cada uno, billetes grandes, de esos que no ves seguido, y dijo: «Váyanse, ahora». No lo pensamos 2 veces. Esa misma tarde, cuando fui a buscar a Nacho para cobrarle el dinero, su esposa me dijo que había hecho maletas y se había ido al rancho de su hermano. No quiso dejar recado. Joel no contestó las llamadas y los gemelos desaparecieron del barrio por semanas. Yo no me fui. Me quedé en Acapulco, en mi casa modesta cerca de Pie de la Cuesta, tratando de hacer como que nada había pasado. Pero esa noche, al regresar, vi algo que me heló. En la puerta de mi casa había una bolsa negra, igual a las que llenamos de basura en el terreno. Cuando la abrí, no había basura, solo había tierra y encima un diente humano. Nunca supe qué había en ese terreno, nunca supe quiénes eran los hombres que llegaron, pero entendí algo. Hay lugares donde lo mejor que uno puede hacer es no limpiar, porque hay basuras que no se recogen. Y Aurelio, bueno, a los 3 días salió en las noticias. Lo encontraron muerto en su casa, solo.
con un balazo en la cabeza. La policía dijo que fue suicidio. Yo sé que no lo fue, y aquí sigo, intentando dormir por las noches con ese recuerdo clavado en la memoria. Porque a veces, cuando el viento sopla fuerte desde el mar, me parece escuchar, entre los silbidos, esa voz del teléfono. No toquen nada más.